Vamos a seguir con la enseñanza de este mes. ¿Cómo es que titula? Uy, no me diga que ya se le olvidó. Ustedes son muy buenos alumnos. ¿Cómo es? Eso, la abundancia. Abraham dijo la superabundancia. Amén. El Señor nos llama a ser superabundados. Claro, no solo abundarnos, sino que seamos superabundados. Este es el mes de la abundancia, mis amados hermanos. Recuerden que desde el principio, como lo hemos estudiado, lo estudiamos allí en Génesis la semana pasada. Bueno, yo inicié, di la introducción, después siguió nuestro pastor y vimos cómo desde Génesis, desde que el Señor creó al hombre, creó esta tierra, su voluntad, hermanos, es que usted y yo vivamos en abundancia. O Él lo puso allí en una tierra pobre, ¿no? ¿Cierto? Cuando el Señor creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén y vimos cómo, hermanos, en el Edén había de todo. ¿Para qué? Porque el Señor es un Dios generoso, de abundancia. Entonces, esa es la voluntad desde el principio de nuestro Padre, que usted y yo vivamos en esa abundancia, mis amados hermanos. Estuvimos también viendo el por qué no se cumple esto. Porque muchos dicen, bueno, sí, allí el Señor dijo, los bendijo al hombre, bendijo esta tierra. Pero entonces yo, ¿por qué veo al hermanito, a la hermanita que en las congregaciones no hace falta, ¿no? Que no tienen a veces ni para comer, que no tienen para el arriendo y se la pasan casi que, bueno, son muy escasos, gracias a Dios, muy pocos, pero hay unos que hermanos se la pasan en una abundancia, pero de todo lo contrario, de la escasez. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como lo hemos visto aquí, es prosperarnos. La voluntad de Dios es bendecirnos. Recuerden que la palabra abundancia significa multiplicar. Allí en el hebreo, según Génesis, que ya lo estudiamos, quiere decir aumentar en cualquier respecto, en cualquier situación. Abundancia, abundante, amontonar, amplio, cantidad, colmar, crecer, criar, dar demasiado, dominar, engrandecer, ensanchar. Cuando el Señor nos bendice, Él allí no nos bendice un poquitico, Él nos bendice mucho y esa es la voluntad de Él. Bendecirnos mucho, que en tu casa no falte nunca la provisión. Esa es la voluntad de Dios, que haya abundancia de alimento, que usted abra la nevera, mi amado hermano o hermana, y vea, pues, mejor dicho, de todo en esa nevera llena, que ya no le cabe ni un huevito por allá, porque está, ¿qué? Abundada, porque hay mucho. Y eso es lo que el Señor, mire que dice que esto es multiplicado. Y si va uno allí al hebreo, al griego también, nos habla de una abundancia, una prosperidad. El Señor quiere que usted y yo seamos prósperos. Pero ¿qué impedimento hay para ser prosperados? ¿Cuál fue el que dijimos? ¿Cuál era el impedimento para que el Señor, hermanos, prospere a sus hijos? El pecado, la desobediencia, como lo dice la palabra en Levíticos, en Deuteronomio. Vemos cómo el Señor desde el principio, es que desde el principio, desde Génesis, el Señor, hermanos, cuando puso a Adán y Eva allí, les dio ¿cuántos mandamientos? Uno, un solo mandamiento. Uno solo y no lo cumplieron. Y de ahí se vino todo el problema para nosotros hasta el día de hoy. Porque todo niño que nace, él no nace cristiano ya. No. Hermanos, nace con una naturaleza adámica.
Y usted ve que desde pequeñitos, sin que usted le enseñe, ellos tienden como a mentir, que ahí es donde está la enseñanza del padre, de la mamá, que sobre todo la mamá que está allí más cerquita, todas las 24 horas con esos hijos, de irlo instruyendo. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruirlos, enseñarles, porque ellos traen una naturaleza adámica que los jala al pecado, que los lleva a mentir, que los lleva, hermanos, aún a tomar objetos que no son de ellos, que no les pertenecen, o sea, a robar. Que por eso necesitan unos padres que estén allí atentos para enseñarles, enseñarles. Esa enseñanza tiene que ser constante, porque si un niño no se corrige, no se le enseña, primeramente con ejemplo, pero como lo hemos aprendido, pero también en palabra, estar allí repitiéndole para que él se le quede que eso está malo, que eso no está bien. Si la tercera vez lo quiere hacer, bueno, ya le va a arder la cola, porque no obedeció. Y eso es lo que, hermanos, nosotros como padres debemos de hacer. Si queremos tener unos hijos de bendición, unos hijos que el Señor pueda bendecir, que esa bendición que te ha dado a ti, a mí, hermanos, continúe en ellos, en nuestra generación, depende mucho de nosotros como padres, porque como lo que les digo, estamos llamados a enseñar, a instruirlos, a corregirlos, a disciplinar. Si cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no es porque los odiemos, eso también hay que enseñarles. Hijo, yo te corrijo porque te amo. De pronto aquí ya nosotros que estamos de edad, bueno, ya no, porque ya estamos en el Señor y lo entendemos. Pero uno entiende, hermano, ya cuando ya crece, ya es adulto, y que ya tiene sus hijos, es de razón. Gracias, Señor, porque me diste un papá o una mamá que no me rebajaba ni una. Y por eso es que somos lo que somos ahora. Pero un hijo mal criado, hermanos, pues hasta el Señor se le va a hacer de allí, hermanos, como difícil bendecirlo y darle la salvación, porque como no le enseñaron, no tuvo alguien que en la tierra le enseñara a ese hijo. Él quiere bendecir toda nuestra generación, pero, hermanos, depende de la crianza que nosotros le demos a esos hijos. Nosotros hemos visto cantidad, no, y ahora yo nada más la semana pasada yo veía algo por ahí en un niño y en sus padres, un niño, una niña, vi, pues mal vestida y mostrando pues su estomaguito, estaba pequeña, diga usted, unos 8, máximo 10 añitos tendría, y ya tatuada. Y yo decía, Dios mío, ahora los papás hacen, es todo lo que los niños le dicen. Una niña de 10 años, hermanos, ya tatuada. ¿Por qué? Porque sus papás aún le pagaron allí a una persona para que les dibujara allí, le hiciera cosas, dibujara cosas en su cuerpo. Entonces, yo decía, uy, Señor, la verdad que estamos viviendo los últimos tiempos. Uno ve a esos niños haciendo su voluntad, haciendo lo que les parece, y los hogares trocados. En el hogar no manda papá y mamá, sino que en el hogar mandan los niños. Y son unos pedacitos, pero ya gobiernan la casa. Entonces, mire que si nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, porque algo que me duele, sí, porque yo soy mamá, es ver las mamás cuando vienen a una consejería, pastor, ayúdeme, mire que mi hijo no sé qué hacer con él, es que esto, aquello y en unas cosas, y llorando allí, hermanos, por esos hijos. Yo sé que nosotros no queremos tener unos hijos, hermanos, que nos hagan doler la cabeza. No queremos unos hijos de bendición. ¿Cuántos quieren hijos de bendición? Claro, los que allí apenas van a empezar o que están empezando, que tienen sus niños todavía menores de edad. Hermanos, yo les aconsejo, vengan a la escuela para padre los domingos.
No menospreciemos la enseñanza, porque por el menospreciar la enseñanza es que también muchos cristianos no viven esa abundancia que el Señor quiere, con el cual el Señor lo creó para ser abundado por ellos mismos. No es por Dios, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios se la montó. No, eso depende, la bendición es de nosotros mismos. El Señor nos dio a escoger. Él nos dio un libre albedrío. Bueno, usted escoja cómo quiere vivir, en la bendición o en la maldición. En este caso sería en la escasez o en la abundancia. ¿Cómo quiere vivir? Entonces eso es lo que vamos a aprender en esta semana. Cómo permanecer en la abundancia. ¿Usted si quiere permanecer en la abundancia, mis hermanos? Claro. Vamos a Proverbios 10, versículo 25. ¿Cómo permanecer en la abundancia? Proverbios 10, versículo 25 dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Mas el justo permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Allí buscando en el hebreo, se permanece en el 32:47, quiere decir, bueno, ahí me manda después al 32:45, cimiento, literal o figurativamente. Cimiento, fundamento, pie, restauración. Ese es el significado de la palabra permanecer, según el hebreo, allí en Proverbios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo estemos cimentados en la verdad de Dios. Y la verdad del Señor es que usted y yo seamos prosperados, bendecidos en todas las áreas, que en todo haya abundancia, aún en lo espiritual. ¿Qué es lo que debe abundar en nosotros hablando espiritualmente? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Vida. Y si en usted y en mí abunda la palabra de Dios, es porque, hermanos, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Los que vinieron al seminario el mes pasado, que estuvimos hablando de crecimiento, hermanos, sabemos que debemos de crecer en el conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios, estar fundamentados en la palabra del Señor. Entonces, allí en Juan 15:7, leamos allí, que dice en el griego, Juan 15, busca allí Juan, el Evangelio de Juan, 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, son palabras de ¿quién? De Jesús. Si permanecéis en mí, ¿en quién debemos permanecer? En el Señor. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Ay, oiga, mire esa linda promesa que el Señor nos da aquí en cuanto a la oración. Si usted y yo permanecemos en Él, pero también si la palabra permanece en nosotros, usted y yo podemos pedir lo que queramos y si nos será hecho. La palabra permanecer en el 33:06 quiere decir verbo primario, quedarse. Y entre paréntesis dice quedarse en un lugar, en un estado, relación o expectación dado. Hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Eso es lo que significa la palabra permanecer en el griego y es allí donde usted y yo debemos, hermanos, estar. Dice que es quedarse, quedarnos allí en lo que el Señor dice.
Por eso es tan importante crecer en ese conocimiento de la palabra, en ese conocimiento del Señor. Pedirle al Espíritu Santo. ¿Cuántos alguna vez le han pedido al Espíritu de Dios que le recuerde la palabra? Claro. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos recuerda cada palabra que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Entonces debemos de, hermanos, permanecer en ella, perseverar en la palabra, perseverar, persistir, estar perseverando en lo que el Señor nos dice, no en lo que un hombre te diga. Mire que nuestro pastor nos ha enseñado mucho y a través pues, de la palabra del Señor, que no es lo que el hombre diga, que usted debe de escudriñar la palabra, debemos, me incluyo allí, escudriñar la palabra para, hermanos, comprobar que eso que te están enseñando está aquí escrito, porque si no está en la palabra, no lo tomemos, no lo recibamos. Pero si está conforme a la palabra esa enseñanza, entonces llenémonos cada día del conocimiento de la verdad de Dios, que es su palabra. Y dice, si permanecéis en mí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Permanecer en el Señor. ¿Queremos ser abundados? Como 3. ¿Queremos ser abundados? Claro, entonces permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros, en cada uno de nosotros. Hermanos, debe permanecer la palabra de Dios. No nos dejemos robar la palabra, ¿no? La palabra por eso debe estar escrita en nuestros corazones. Esa palabra del Señor debe ser, hermano, escrita en nuestro corazón. No puede faltar en nuestra boca. Leamos Deuteronomio 30, versículo 9. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Vuelve y dice, de la manera que se gozó sobre tus padres. Mire que dice el Señor, y te hará Jehová tu Dios abundar en cuántas cosas, en toda obra de nuestras manos, todo lo que usted y yo hagamos con estas manos, el Señor lo va a sobreabundar. ¿Cuánto lo creen? Sé que Él nos hará abundar en toda obra de nuestras manos, todo lo que usted haga, por sencillo que sea. Y mire que hemos visto, bueno, a uno viene y le dan el testimonio de hermanos muy bendecidos, hablando económicamente, sobreabundados, hermanos, y uno hablando con ellos le dan el testimonio. Uno de ellos decía al Señor, yo empecé vendiendo avenas, yo salía por ahí a la calle y vendía avenas, y vendiendo esas avenitas el Señor me bendijo. Ahí fue donde el Señor me sobreabundó. ¿Por qué? Porque el Señor bendice la obra de nuestras manos. Él pone esa gracia en todo lo que usted y yo hagamos. Por eso todo lo que usted y yo hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Sí lo dice la palabra? Como para el Señor, o sea, con excelencia. Por más sencillo que sea. Si usted va a vender unas arepitas, que sean las mejores arepas. Usted pídale allí la guía al Espíritu de Dios. Mire que es que como nos han enseñado los domingos y hemos estado aprendiendo de que debemos depender del Espíritu Santo. Lo tenemos en nosotros. ¿Por qué ignorarlo? No sigamos ignorando al Espíritu de Dios. Yo mismo he vivido esto. Yo voy a hacer algo. Hay veces, usted sabe, como ama de casa, uno se pone que uno no sabe cómo qué hacer, ¿cierto? De comer. En eso tan sencillo. Que todos los días después, al que le toca todos los días hacer, ay, no voy a hacer tal cosa. Uy, no, ayer comimos de eso. No, es que la semana pasada lo hicimos. Y hay veces, Señor, ¿yo qué hago? No tengo ni idea. No me ocurre nada. Y dame una receta tú. Y comienzo a sacar allí la carne, comienzo a que la cebolla. Y le comienzo a pedir dirección al Espíritu de Dios. ¿Qué mal he hecho yo a esto? A carne que la dejo entera, la parto, ¿qué hago? Hermano, y me hago unas recetas. Hermanos, que
quedan deliciosas. Y esas cosas que uno en los afanes no las apunta. Y ya después lo voy a hacer y yo, ay, Dios mío, ¿cómo es que era? Entonces ya le toca a uno hacer otra porque pues después de que uno no apunte, entonces mire qué cosas tan sencillas, Él se las da. A mí me han dado recetas y yo casi todas las recetas las mejoro. Yo le pido dirección a Él y yo le voy mejorando. Este ingrediente como que no encaja mucho allí. No, suprimamos esto. O esto, no, uy, eso es demasiado dulce, no, mermémosle dulce. O mermémosle sal, bueno, cualquier cosa, el Espíritu de Dios lo va guiando a uno. Hermanos, y el Señor pone esa gracia, pone la sazón y bendice todo lo que usted y yo hagamos con nuestras manos. Igual el que cose, las hermanas que son modistas, si le piden al Señor allí esa dirección, también le da unos modelos que uno de pronto no los había visto en otra parte. Yo cuando estaba en Palmira, bueno, el Señor puso en el corazón de una hermana, un día me dijo, pastora, el Señor me puso que le cosiera sus vestidos y yo no le voy a cobrar nada. Me dijo que no le cobrara. Y ella, hermana, solo le llevaba la tela y ella me hacía allí mis vestidos. Y yo le decía, usted verá qué modelo me hace. Y yo le decía, lo único es que se sabe, a mí no me gustaban vestidos altos ni apretados. Bueno, yo le daba allí unas ideas nomás. Dice, bueno, listo, no, yo ya sé, yo le oro al Señor y es que me guíe. Y verdad, todo lo que ella me hacía me quedaba a la medida, no tenía que hacer ningún arreglo, a mi gusto, porque cuando uno aprende a depender del Espíritu Santo, del Señor, así es en todo. Cuando yo recién me convertí, me decía, ay no, pero es que eso también es fanatismo. Ay, yo prefiero ser fanática. Yo prefiero, si eso es fanatismo, yo lo prefiero a ignorar al Espíritu Santo. Cuando uno lo tiene en cuenta en todo, presente en todo, en las cosas más sencillas, pues sí que nos evitamos problemas, porque Él está allí guiándonos, porque Él allí nos alerta, no, eso no lo haga, eso no es así. Pero cuando uno como que lo ignora y lo olvida, no sé, hermano, uno dice, uy, perdóneme porque yo no te pregunté a ti. Porque sí ha pasado varias veces, ¿no? Que uno no le pregunta, comete errores y toca reconocerlo delante de Él, pedirle perdón. Entonces sigamos allí, ¿qué dice? Mire que nos habla de las bendiciones del Señor, que el Señor nos va y dice, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Mire que todo el fruto de tu vientre se refiere ¿a quién? A los hijos, ¿cierto? A los hijos. En el fruto de tu bestia, pues en ese tiempo, pues se trabajaba, era sobre todo ganadería, el Señor bendecía ese ganado. En el fruto de tu tierra, la tierra, los que trabajaban en la tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, vuelve y lo dice, de la manera que se gozó sobre tus padres. Lea el 10, el Señor, allí está la clave de todas esas bendiciones. Cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios. ¿Cuándo el Señor nos va a bendecir así? Cuando obedecemos. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo debe ser la conversión, ese cambio, esa transformación? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Así que el Señor quiere, hermanos, que usted y yo nos convirtamos a Él. Dice cuando obedeciera. Entonces lo que debemos de hacer para ser abundables es obedecer. Cuando obedeciere la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a ver allí la palabra convertir. ¿Qué quiere decir allí?
dice, propiamente denotando movimiento hacia, ocasionalmente que se usa para posición en reposo, cerca, con, en o entre, frecuentemente en general para amparar, caer, contra, a cuestas, dar, dirigir, encuentro, entrar, interior, invadir. Entonces, dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil para ti, no es demasiado difícil para ti, ni está ¿qué? Es muy difícil obedecer al Señor. Si estamos convertidos, si nos hemos convertido, como dice allí, de todo corazón, con toda nuestra alma, no es difícil, hermanos, obedecer el mandamiento del Señor. Muchos dicen, no, pero es que yo no sé por qué me va mal y quieren allí como hacer ver a Dios injusto. No sé por qué Dios no me bendice, si yo no mato, no robo, no adultero. Sí, los mandamientos grandes fueron los primeros que nosotros, ¿cierto?, dejamos allí a un lado. Pero hay unos mandamientos que, aunque son pequeños, son como los más difíciles de obedecer. Que lo vemos allí en Mateo 5 hasta el capítulo 7, que lo hemos estudiado, todos los domingos lo estudiamos cada uno detalladamente, hermanos, y la verdad que yo creo que a todos, en algunos estábamos allí fallando, porque esos mandamientos muy pequeños, como veníamos del mundo, un mundo lleno donde hacíamos todo lo contrario que decía y que se enseñaba todo lo contrario que dice la palabra del Señor, hermanos, pues muchos cristianos todavía, hermanos, dicen que airarse no está mal, dejar de hablarle al hermanito, a la hermanita, al esposo, a la esposa, que eso no está mal, que decirle bobo allí a una persona no está mal, cuando allí en esos pequeños mandamientos nos enseñan, hermanos, todo lo contrario, que está mal delante del Señor. Está mal, hermanos, cuando usted y yo practicamos esas obras de la carne, que son las enemistades, la ira, la contienda, el enojo. Todavía hay mucho, hermano, contencioso. Por cualquier cosa ya, hermanos, se enojan, comienzan a contender con la esposa o la esposa con el esposo por algo pequeño, y por ahí se encienden y comienzan a pelear. Entonces, hermanos, prestémosle mucha atención a esos pequeños mandamientos, porque si usted y yo queremos vivir en abundancia, tenemos que ponerlos por obra. Sí lo leyeron allí, ¿cierto? Obedecer esos mandamientos que el Señor nos manda. Y seamos allí, y mire que ahí lo dice que no es que demasiado difícil, ni tampoco está lejos. Tenemos la palabra donde, en nuestra mano, en nuestro corazón, para que la pongamos por obra. Ahí nosotros recién convertidos, un día haciendo la remesa, nos encontramos un hermano en la galería, que llamamos acá, o la plaza de mercado en otros lados, para que entiendan. Y ese hombre hacía días no lo veíamos en la iglesia. Entonces mi esposo, nos arrimamos, mi esposo le preguntó, con ganas de animarlo, y bueno, que por qué no había vuelto, que no lo habíamos vuelto a ver, que qué le había pasado. Bueno, el hermano allí con una cara bien, una expresión allí dijo, no, es que, hermano Héctor, es que vivir el evangelio, eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, no, pues yo no pude. Entonces, por eso no he vuelto. Y mire que aquí dice que no es algo demasiado difícil que usted y yo no podamos hacer. No es difícil, no es imposible. Porque tenemos la ayuda sobrenatural ¿de quién?
del Espíritu Santo que está en nosotros y nos ayuda a darle muerte a las obras de la carne. Tenemos la ayuda del Señor que también nos está allí ayudándonos para que eso que nos ha sido tan difícil, hermanos, poner por obra, si usted y yo nos humillamos delante del Señor, si usted y yo le pedimos al Señor que nos ayude, le confesamos: Señor, mira, esto me ha sido difícil, Señor, pero vengo a ti para que tú me ayudes. Y el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 132, versículo 15, dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. ¿Cómo nos bendice el Señor? Dice abundantemente, dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Estas son las bendiciones que el Señor nos da. El Señor quiere bendecirnos para que usted y yo, hermanos, vivamos en esa abundancia. Vamos a ver, hermanos, allí el ejemplo de Abraham. Génesis 13, vamos allá a Génesis 13. Dice: subió pues Abraham, en ese tiempo no era Abraham, sino Abraham, de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era muy pobre. ¿Sí? ¿Cómo era Abraham? Riquísimo, ¿cierto? Dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oiga, no era allí un pobrecito. No, el Señor lo había enriquecido, abundado. Dice que él era riquísimo en ganado, en plata, en oro, en todo. Era sobreabundado, muy bendecido. Y dice el capítulo 22, vamos al capítulo 22, Génesis 22, versículo 17, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, hermanos, que a través de este hombre, Abraham, bueno, aquí como que ya era Abraham, ¿no? Dice, el Señor le dice a él que iba a bendecir su descendencia, que la iba a multiplicar. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, dice el 17, como las estrellas del cielo. ¿Lo iba a bendecir poquito? Imagínense que dice que como las estrellas del cielo, o sea, mucho. Como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor a través de Abraham bendice las naciones, bendice, hermanos, a su descendencia. Eso es lo que, hermanos, Abraham, ¿por qué el Señor bendijo a Abraham? Por su obediencia. Recordemos que, hermanos, que el Señor le da una orden un día a Abraham. Le dice, bueno, usted toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, y lo ofreces en sacrificio. Hermanos, y Abraham no lo dudó. Él con Sara tenía solo ese hijo, pero él no lo dudó. Dice la palabra que muy de madrugada se levantó muy temprano, tomó, hermano, la leña, tomó todo lo que necesitaba para el sacrificio, hermanos, y se fue. Tomó el niño y se fue a sacrificárselo a Jehová Dios. Pero sabemos que cuando ya lo iba a hacer, ya allí en lo último, el ángel del Señor le habla y le dice que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque era una prueba que el Señor le estaba poniendo a Abraham.
Y por esa obediencia el Señor lo bendice. El Señor dice que Él iba a multiplicar su descendencia, que lo iba a bendecir mucho por su obediencia. Si Él no hubiera obedecido, entonces hubiera pasado todo lo contrario. Porque ahí en Deuteronomio mismo lo dice. Ahí tenemos, hermanos, las bendiciones de la obediencia, pero también allí después de leer todas esas bendiciones abundantes que el Señor allí promete al que le obedece, entonces vienen también, habla de las maldiciones al que no lo obedece. Podemos leerlo allí de Deuteronomio 28. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como... No, estoy en Génesis. Es Deuteronomio 28:1, perdón. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién es que el Señor allí bendice? Dice, acontecerá si ustedes y yo obedecemos atentamente la voz de Jehová Dios. Si oímos atentamente la voz de nuestro Dios, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? ¿Para qué debemos de escuchar atentamente la voz de Dios? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si yo escucho atentamente la palabra del Señor, la pongo por obra, la guardo para ponerla por obra, entonces el Señor nos va a exaltar. Dice, sobre todas las naciones de la tierra. Y sigue allí leyendo, el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si te fueres para Chile, si te fueres para Estados Unidos, ¿sí? No, mire que la bendición de Dios no está en un lugar, en un territorio, en un país, no. La bendición de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted y yo escuchamos atentamente la palabra de Dios, la guardamos, la ponemos por obra, sus mandamientos, entonces, hermano, estas bendiciones nos alcanzarán en la vereda, en el pueblo, en la ciudad, en la capital, donde quiera que usted y yo vayamos. Antes se nos enseñaba que, yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia, pues a los pies de Cristo, hermano, mi familia y yo, eso nos enseñaron que había que pelear por la bendición. Ahí dice que hay que pelear por la bendición. No, mire que son malas enseñanzas. El pueblo de Dios muchas veces, ¿por qué muchos no han sido prosperados o abundados? Por eso, porque no ha habido alguien bien entendido en la palabra que les enseñara. A nosotros nos enseñaron que había que pelear por la bendición, pero gracias a Dios que, bueno, el Señor nos había enseñado hermanos, a no tragar enteros, sino ir y en la casita escudriñar las palabras, volver a estudiar, a ver lo que me enseñaron, si es cierto o no. Y comenzamos a descubrir y a mirar ahí, pero ahí no dice que yo debo pelear por la bendición. Dice que me alcanzarán, me perseguirán las bendiciones de Dios, nos alcanzarán. ¿Dónde? Donde quiera que vayamos. Y allí donde hay un hijo de Dios, hermanos, se vea la bendición de Dios, la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que nos alcanzará. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Vuelve y dice, si oyere la voz de Jehová tu Dios, porque será que el Señor nos repite, porque Él quiere que eso quede aquí, que le entre por estos oídos y quede guardado en nuestro corazón. La palabra, cuando usted y yo la repetimos, volvemos y la leemos, vamos a la casa, volvemos a leer, hermanos, se nos queda en el corazón y entonces nos va a ser más fácil, con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros, ponerla por obra.
obedecerla. Y entonces el Señor nos va a poder abundar, nos va a poder bendecir. Dice el 3, bendito serás tú en la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y bendito tú en el campo. Bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y de ahí para allá siguen muchas bendiciones, hermanos, que el Señor nos da, que usted, ojalá en la casa usted coja la Biblia y la lea toda para que sepa todas esas bendiciones que le esperan. Mire que dice, bendito será en tu entrar, bendito en tu salir. Dice, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Todo será que bendecido por el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Primeramente, escuchar atentamente la voz del Señor. Porque si no escuchamos, si no prestamos atención, por ejemplo, si usted viene y se sienta ahí y se duerme, ¿escuchó la voz de Dios? ¿Escuchó la palabra? No la escuchó. O así no se duerma, si te distraes en otra cosa, si tu mente está por allá en otro lado, no estás escuchando atentamente la voz de Dios. Por lo tanto, esa palabra no la vas a poder atesorar, guardar en tu corazón y ponerla por obra, porque no escuchaste lo que el Señor te habló, lo que el Señor te enseñó, hermanos, en ese momento. Entonces, mire que todas estas bendiciones están para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Claro, para todos los que queramos. Ya sabemos, quienes queremos permanecer en la abundancia, pues seamos obedientes a la palabra. Muchos dicen, bueno, yo estoy diciendo la palabra, pero no sé qué pasa porque el Señor no me bendice. Bueno, puede ser también que hay en tu vida amargura, como lo hemos aprendido, que como todos hemos sido rechazados, pues necesitamos un proceso. Necesitamos hacer un proceso, porque dentro de hermanos, de ese proceso se va a descubrir si es que hay una maldición en cuanto a la economía. Sabemos que si no confesamos, hermanos, los pecados, las rebeliones, las iniquidades que cometieron, las injusticias que cometieron nuestros padres, nuestros antepasados, 4 generaciones atrás, hermanos, pues ahí la bendición va a estar retenida. Entonces, hay que confesar todas esas cosas, pero haciendo el proceso. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A sanar el corazón de los quebrantados. Nosotros llegamos al Señor, mis amados hermanos, con un corazón quebrantado, con un corazón lleno de reclamos, de quejas, de odio, de venganza, bueno, todas esas cosas feas que no es suficiente con decir, bueno, yo ya hice la oración de fe, entonces ya, como yo me congrego, entonces ya soy libre. No, sabemos que no. ¿Por qué lo sabemos? Porque todavía reaccionamos de una manera inadecuada ante diferentes situaciones, ante algo que alguien nos dijo, hermano, entonces ya nos dolió, nos cargamos. Entonces ahí usted se da cuenta que no eres totalmente sano. Y solo el Señor puede sanar ese corazón. Hay que también prestar atención a esta parte. No, el Señor nos ha hablado muchas veces de este proceso. Hermanos, aquí salen los miércoles los hermanos, dan testimonio de la bendición que es, hermanos, el tener un corazón sano. Las bendiciones hay veces son retenidas por esta causa. Porque todavía no hay una total libertad, no hay una total sanidad en nuestro corazón. Pero no es culpa del Señor, el Señor quiere sobreabundarnos. ¿Cuántos dicen amén?